Existen dos formas de leer textos. Hoy conoceremos dos que cambiaron completamente la forma de analizar la literatura. Me presento, mi nombre es Jordi Hernán Lara Costa y hoy vamos a hablar sobre el formalismo ruso y el estructuralismo francés. El formalismo ruso como el estructuralismo francés son dos movimientos diferentes. El formalismo ruso, por un lado, estudia los recursos y técnicas que hacen un texto literario, como ritmos, figuras y procedimientos que renuevan la percepción. Por otro lado, el estructuralismo francés busca las reglas y las relaciones internas como signos y oposiciones, que organizan el significado. Estos dos movimientos priorizan la forma del texto para interpretar su funcionamiento. Ambos movimientos priorizan la forma del texto más que el contenido o la vida del autor para entender cómo funciona y qué efectos produce. El formalismo ruso surgió entre 1915 y 1930, en un momento de agitación política y cultural en Rusia, marcado por la Revolución de 1917. Jóvenes críticos y lingüistas formaron grupos como el Círculo Lingüístico de Moscú y Opojas en San Petersburgo. También rechazaban los métodos subjetivos y buscaban estudiar la literatura como un arte autónomo, con sus propias reglas internas. Como primer representante del formalismo ruso tenemos a Viktor Shklovsky, que introdujo el concepto de la desautomatización. Este propone que el arte debe romper con la rutina perceptiva y hacernos ver lo cotidiano como si fuera nuevo. En su ensayo El arte como artificio, que desarrolló en 1917, explicó que la literatura no debe reflejar la realidad, sino más bien transformarla mediante técnicas formales. Su enfoque ayudó a entender la literatura como una construcción técnica, no como una expresión emocional. Como segundo autor tenemos a Roman Jakobson, lingüista que desarrolló la función poética del lenguaje, donde el mensaje se centra en su forma. Propuso que la poesía se basa en la selección y combinación de palabras con efectos estéticos. También introdujo el concepto de literariedad, es decir, lo que hace que un texto sea literario. Su modelo de las 6 funciones del lenguaje influyó en la semiótica y el estructuralismo posterior. Como tercer autor tenemos a Yuri Tainov, que propuso que la literatura es un sistema dinámico, que cambia con el tiempo. Analizó cómo los elementos formales pierden fuerza y son reemplazados por otros más innovadores. Como cuarto y último autor tenemos a Boris Echeuban, que defendió el método formal frente a las críticas ideológicas, afirmando que el análisis debía centrarse primero en la escritura interna del texto, antes de relacionarlo con su contexto. Estudió la evolución de los estilos literarios como procesos internos del sistema artístico. Como siguiente tenemos el estructuralismo francés. Este apareció en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de crisis social y en la búsqueda de nuevas formas de entender la cultura. Se apoyó en la lingüística moderna, la antropología y la filosofía crítica. Instituciones como Collège de France y la de Aix fueron claves en su desarrollo, así como en el rechazo a enfoques existenciales centrados en el individuo. Aquí tenemos los principales representantes del estructuralismo francés. Como primero tenemos a Ferdinand de Saussure. Aunque no fue estructuralista, su obra Curso de la Lingüística General, que desarrolló en 1916, propuso que el lenguaje es un sistema de signos, donde el significante y el significado están unidos arbitrariamente. Esta idea inspiró a los estructuralistas a aplicar el análisis de sistemas a la cultura y a la literatura. Como siguiente, tenemos a Claudia Levi-Strauss, antropólogo que aplicó el estructuralismo de estudio de mitos, costumbres y parentescos, en obras como Triste Trópico y Mitológicas. Mostró que todas las culturas organizan el mundo mediante oposiciones binarias, como vida-muerte, naturaleza-cultura. Su enfoque reveló estructuras universales del pensamiento humano. Como tercero tenemos a Roland Barthes, que analizó la literatura, la moda y los medios como sistema de signos.
En Mitologías 1957 y SZ 1970 propuso que los textos son tejidos de significados y que el lector tiene un papel activo. Su idea de la muerte del autor cambió la crítica literaria. Lo importante no es quién escribe, sino cómo se construye el texto. Como cuarto tenemos a Michel Foucault, quien estudió cómo el saber y el poder se organizan en discursos, en las palabras y las cosas, y arqueología del saber. Propuso que cada época tiene una episteme, un sistema que define qué se puede pensar o decir. Tenemos como quinto autor Jacques Lacan. Reinterpretó el psicoanálisis de Freud desde la lingüística. Su frase «el inconsciente está estructurado como un lenguaje» resume su visión. El deseo y la identidad se forman a través de estructuras simbólicas. Su estado del espejo muestra cómo el yo se construye en relación con una imagen externa. Y por último, tenemos a Louis Althusser. Aplicó el estructuralismo al marxismo. Para leer El Capital, 1965, propuso que la sociedad es una estructura compuesta por niveles, ya sea económico, político, ideológico. Introdujo el concepto de aparatos ideológicos del Estado, que aplican cómo las instituciones reproducen el poder a través del lenguaje y la cultura. Y para concluir, el formalismo ruso se centró en cómo está hecho el texto y el estructuralismo francés en las estructuras que organizan su significado. Aunque son distintos, los dos marcaron un antes y un después en el análisis de la literatura. Espero que este video les haya gustado y muchas gracias por su atención.